Tenemos con nosotros aquí a Maricha Ruiz Mateos, que yo creo que conocéis todos perfectamente, nuestra queridísima compañera y me atrevo a decir, bueno, en mi caso, amiga también. Es una experta en comunicación, además de ser la directora de comunicación del Partido Socialista. Ha vivido 1000 batallas en el campo real, lo cual además de su ámbito académico, porque ha escrito libros y conferenciante y realizado muchísimas actividades más allá de, digamos, de la estrictamente profesional. Es una persona que está en el día a día, ¿no? del tema que queremos hablar hoy, ¿no? Que es de la información, la desinformación, las fake news y demás. Luego tenemos aquí a Antonio Ruiz Valdivia, que es el jefe de la sección de política de HuffPost, ¿no? Como se denomina ahora. Muchísimas gracias, Antonio, por estar aquí. La verdad que he estado buscando el currículum de Antonio por Google, Wikipedia y lo mantienes bastante en secreto, ¿eh? O sea, he encontrado muy poquita información, ¿eh? No sé si has hecho derecho al derecho al olvido o no has querido contar mucho digamos, del background que tienes. Pero bueno, en cualquier caso, el valor que tiene Antonio es igual que Maricha, estar en el campo de batalla en el día a día, ¿no? Entonces, yo creo que esta mesa, además de la capacidad de análisis, pensamiento y, digamos, de alguna manera prescripción, es el contraste con la realidad del día a día. Luego tenemos a Verónica, que aparecerá un poquito más tarde, que sabes que es la directora de Poliquitón, y es el mismo caso, ¿no? Estamos en una mesa muy práctica y de personas que se dedican en el día a día, digamos, no sé si a combatir la desinformación o a informar a la ciudadanía, ¿no? Me imagino que será las dos caras de una misma moneda. Yo solo quería hacer un breve, digamos, una breve intervención en el sentido de, voy a mirar la hora, ¿no? Porque me ha dicho César que teníamos una hora, ¿no? Antes de terminar. Comentar que, bueno, estamos en un mundo que está cambiando. Yo creo que esto lo tenemos todos bastante claro. Lleva cambiando a lo largo de toda su historia. Si nos remontamos, por ejemplo, a lo que es la invención de la agricultura, que puede ser hace 10.000 años, la invención de la máquina de vapor hace 250 años, y ahora tenemos la invención de Internet, que es al menos el Internet comercial hace 25 años, ¿no? La diferencia de lo que está sucediendo es la rapidez con lo cual los cambios se están produciendo y las dificultades que supone esto a nivel social. Yo creo que las sociedades sí que son capaces de encontrar respuestas antes o después, siempre que se mantenga la capacidad crítica y, dentro de lo posible, una información veraz, transparente y confiable. Yo creo que eso es crítico. Pero estamos en un momento donde no hay que obviar, y la mesa anterior lo ha dicho, es difícil de prever el futuro. Entonces, mi pregunta es cómo se construye el futuro, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que ponemos a disposición tanto desde el sector público como del sector privado para la construcción de ese futuro? Y una de ellas, sin duda ninguna, es lo que vamos a tratar aquí, que es una información, digamos, al servicio de la ciudadanía y del bienestar social. Y luego, haciendo referencia un poco al título de la jornada, que es cuando nos gobernarán los algoritmos, comentar que estamos un poco muy centrados en los algoritmos tecnológicos, que bien, ¿no? Que yo vengo de ese mundo, yo soy tecnólogo y me identifico perfectamente digamos, con ese enfoque, pero yo creo que podemos hablar de otro tipo de algoritmos que quizás son sociales, de grupos de poder, que no se basan exactamente, bueno, no se basan para nada en la tecnología, sino se basan en la educación, justamente digamos, desinformación, se basan en la articulación, digamos, de intereses particulares a través de mecanismos no transparentes, bueno, también a través de participación en procesos políticos, no desde, digamos, el contraste y la rendición de cuentas a la ciudadanía, sino desde la opacidad. Entonces, esos algoritmos que no son tecnológicos, que han estado funcionando, digamos, a lo largo de la historia, también están presentes, ¿no? Yo, por ser un poquito disruptivos, ¿no? Que estoy convencido que César, cuando le dio nombre a la jornada, también pensó en esto, ¿no? Entonces, decir que esos son igual de relevantes que los otros. Pero bueno, en cualquier caso, hemos venido aquí a hablar de información, sobre todo de desinformación. El título de la mesa es Fake News, que yo creo que es un título relativamente restrictivo, ¿no? Porque yo creo que el ámbito que queremos hablar es muchísimo más, ¿no?
y sobre todo el impacto que tiene, ¿no? La información en la construcción de una sociedad bueno, que sea garante de lo que se habló en la mesa anterior, que ese dato realmente no lo conocía, ¿no? El de que somos el 10% de la población del mundo, creo que somos un poco menos, ¿no? Alrededor del 8 o 7, pero bueno. Pero que somos el 50% del bienestar del mundo, ¿no? Si lo medimos de cómo se reparte, ¿no? Entre la ciudadanía, y ese es el gran valor, ¿no? Que tiene nuestro modelo social y nuestro modelo económico. A mí siempre me gusta cuando he moderado muchísimas mesas de todo tipo, siempre dar una oportunidad a los ponentes de que al menos tengan 5, 7 minutos para expresarse, ¿no? Sobre el tema que vamos a tratar desde su perspectiva, ¿no? Entonces, Maritza, como te tengo aquí a mi derecha, digamos, físicamente, y a mi izquierda en todo lo demás, si te parece, te doy la palabra para hagas una primera intervención, digamos, inspirada sobre el título de la jornada, sobre el título de nuestra mesa y sobre la experiencia tú que has tenido, que desde luego es única y excepcional, y estoy convencido que nos va a enriquecer a todos muchísimo. Bueno, muchas gracias, David, y muchas gracias al Grupo Parlamentario Socialista, a mi grupo. Decía en la mesa anterior que las soluciones son socialdemócratas y el futuro también es socialdemócrata en este país. Muchas gracias a César Ramos, a mi compañero y amigo. Y bueno, cuando me dijo quién iba a venir a esta mesa, digo que son todos amigos y con todos los quiero y me llevo muy bien. O sea, que esperamos que podamos debatir tranquilamente aquí. Yo, para enfocarlo un poquito, como decía David, yo no creo que tengamos que llamarla fake news porque no creo que haya noticias falsas. Es que no cumple los requisitos de una noticia porque no han ocurrido. Son mentiras de toda la vida, mentiras y bulos. Yo estudié hace mucho en un colegio de monja, creo que incluso era pecado, lo digo por la gente de Vox que suele utilizarlo mucho, eran pecado, mentir era pecado hace unos años. Entonces, son unos contenidos de mentiras que lo que hacen es correr a gran velocidad por las redes sociales. Estas mentiras, estos bulos, siempre han existido, pero hace unos años los medios de comunicación eran más serios, aunque luego pongan tuit autodesmintiéndose, pero eran más serios y no se atrevían a mentir de la manera que se miente en las redes sociales y el daño que se hace. Esa mentira nos llega a influir a todos hasta el punto que llegamos a hablar de infodemia, que es como una nueva pandemia centrada en la mentira que se produce dentro de las redes sociales. Esos argumentos corren muchísimo, a grandísima velocidad. Es muy difícil razonar en esta política del meme o esta política del tuit y de lo concreto, ¿no? Son mensajes fáciles que se te quedan y te llaman la atención y se acaban fijando en la mente. Y como decía la secretaria de Estado anteriormente, no nos da tiempo muchas veces a ir más allá del titular, ¿no? No sé si os pasa o la gente cree que los que trabajamos en comunicación no somos verificadores con piernas, pero te dice, ¿no has leído tal noticia que es mentira? Y tú es que ni siquiera la has oído porque te parece tal barbaridad, ¿no? Que ni siquiera sabes que eso puede haber existido, pueda ser verdad. A mí me gusta calificar la fake news, y me vais a permitir ahí la definición un poco maruja, como una mancha. Hay manchas que la tienes en la ropa y tú restriegas y crees que se ha quitado. La metes en la lavadora y cuando sale tiene un cerco. Pues eso es una fake news. Te deja un cerco siempre. Porque muchas veces, por mucho que nos rompamos los dedos en redes sociales o la garganta desmintiendo algo, ese desmentido no llega a todo el mundo. El daño ya queda, el boca a boca ya está hecho. Y esa imagen que quieren fijar con esas fake news está ya asentada, es cierta y nos la creemos. Yo creo que estas fake news buscan desinformar, buscan polarizar y sobre todo buscan quitar la atención de ciertas cosas. Creo que los partidos que potencian esas fake news son partidos que no tienen soluciones a los problemas reales y generan una agenda alternativa en las redes sociales. Mal hacen los medios de comunicación serios en blanquearlos y en comprarle todas esas sarta de mentiras que dicen en las redes sociales. También creo que hay un problema de escucha y de ego en redes sociales, ¿no? Al final están, como todos sabemos, esos filtros burbujas que nos encierran. Esos filtros burbujas, esos algoritmos que hacen que parece que tenemos siempre razón, porque todo lo que nos enseña la red es algo que nos gusta y algo con lo que comulgamos o compartimos, ¿no? Y yo creo que cada vez el like nuestro es ese amén de así sea todo lo que leo. Y la labor que tenemos los partidos políticos y también en las redes sociales es pinchar esas burbujas, abrir esas puertas y dejar que nuestros algoritmos, ¿no? Nuestros valores penetren
en todas las redes sociales. Decía David que trabajamos con la fake news. Yo creo que nos ocupa y nos preocupa muchísimo en el Partido Socialista. Yo, ante todo, quiero dar las gracias al equipo de redes sociales del Partido Socialista en la labor ingente que hacen 24/7, 365 días del año, porque no para, la ultraderecha no para de verter fake news sobre este Gobierno y sobre todo lo que nos rodea. Y ahí tenemos que estar siempre contestando, informando. Creo que una de las grandes paradigmas del siglo XXI es que todos somos generadores de información. Hemos pasado a que ya la primicia no los tienen los medios de comunicación. Nosotros, con nuestras redes, con nuestros teléfonos móviles, podemos generar información. Y ahí es donde yo me gustaría, como directora de comunicación del PSOE, pero más como militante del Partido Socialista, es hacer una distinción. Hay una distinción clara en eso, en algunos partidos, que es que el Partido Socialista en ninguna de sus redes cuelga bulos, fake news o ataca de la manera tan, no ya no vil, sino chusca, que lo hacen otras fuerzas políticas. Creo que si exigimos que medios de comunicación no caigan en las fake news, si exigimos esa sociedad que esté educada e informada y formada en detectar esa fake news, nosotros como emisores tenemos que ser los primeros en no mentir y los primeros en utilizar correctamente estas redes sociales. Yo me repito más que el ajo, pero a mí me gusta decir que Pablo Iglesias, si viviera hoy en día, no sería linotipista, no trabajaría en una imprenta, sino sería community manager y nos llamaría a todos los compañeros y compañeras a través del móvil. Y estoy segura que Pablo Iglesias nos pediría el respeto que nos pedían los socialistas cuando empezó a abrir las casas del pueblo. Y ese es el respeto que solemos tener el equipo de comunicación del partido en todos los soportes en los que expresamos nuestras ideas. Y ya sin más, le doy las gracias a David. Bueno, pues muchísimas gracias, Maritza. Si te parece, me quedo con un aplauso. También os comento que esta mesa va a ser bastante interactiva. O sea, digamos que aplaudimos una vez a cada uno de los intervinientes y luego ya les dejamos que vayan hablando. Yo, si me permites, no voy a hacer un resumen de tu intervención porque no es necesario, pero sí me quedo con ese compromiso del Partido Socialista con la verdad, que yo creo que en nuestro caso es fácil, pero en el día a día debe ser complicado, ¿no? Decir, pero aquí qué está pasando, ¿no? Pero me mantengo firme y defiendo mis valores. Y eso es una apuesta ganadora a medio y largo plazo y desde luego siempre va a ganar la sociedad y la democracia. O sea que enhorabuena, no tanto como militante, sino como ciudadano, si te parece. Y entonces tenemos aquí a Antonio, que no sé si está en el otro lado de donde está Maritza, pero bueno, en cierta manera sí. Al menos a nivel del día a día de tu responsabilidad, de tu trabajo. Entonces lo ves desde la otra perspectiva. HuffPost, hasta donde yo entiendo, es un medio, digamos, transparente, coherente, veraz y tiene que lidiar en un mundo muy complejo ahora mismo, que todos hemos estado comentando, donde no sé si el 60-70% de las noticias que se divulgan por redes sociales o a través de Internet, vosotros sois un medio digital, fuiste de los primeros medios digitales, ¿no?, consolidados a nivel mundial. Entonces, sois pioneros, tenéis una cultura, digamos, nativa en todo esto. Bueno, pues desde tu perspectiva, comenta cómo ves todo este tema y luego, bueno, pues por otro lado, aunque estés en el otro lado, cuando ves una noticia falsa con, yo qué sé, 700 likes y 400 retweets y una verídica con un like y 0 retweets, pues bueno, ¿cómo se te queda la cara, no? Básicamente. Y además compitiendo por el titular, ¿no? Que suele ser siempre más atractivo, que es otro de los grandes problemas, ¿no?, para pinchar la mentira que la verdad. Bueno, lo primero, gracias por la invitación. Es un placer estar al lado de Maritza. Estamos al otro lado, pero tenemos que pero no enfrentados, exactamente. Muchas gracias, David. Gracias a César y a todo el grupo por la invitación. Y es verdad que cuando ves estos títulos de las jornadas, ¿no?, todo suena muy grandilocuente, una gran teoría. Y el problema es que esto no es una teoría. El problema es que es una realidad cada 5 segundos que está apareciendo. Por lo tanto, podemos hablar de, pues eso, de grandes titulares y tal, pero es que el oficio de periodista hoy en día es un oficio en el que recibes una cantidad de información que nunca en la historia de la humanidad la recibías, tienes que procesarla
tienes que escribirla más rápido que nunca en la historia y tienes que además comprobar que sea verdad. Por lo tanto, estamos hablando de bueno, pues una situación casi límite cerebralmente. O sea, parece una tontería, pero tú estás en una sesión de control a las 9 de la mañana, estás siguiendo lo que dice el presidente del Gobierno, lo que le está preguntando a Abascal en una serie de datos que se están dando que tú no tienes tiempo material ni siquiera de comprobarlos. Porque si es a las 9 la pregunta, a las 9:05 ha terminado, tú tienes que tener tu titular a las 9:06. A las 9:07 tiene que estar el push en todos los móviles de todos los que te sigan en la aplicación y a las 9:10 tienes que tenerlo en la portada y con un título de portada y con la fotografía también. O sea, en 10 minutos tienes que hacer ese ejercicio. Por lo tanto, estamos hablando de que es un reto casi imposible. Disculpa que te interrumpa, que me imagino que es un ejercicio que demanda a tus lectores. Claro, O sea, que demanda la sociedad en general. Exacto. O sea, ahora la sociedad no sigue la sesión de control, lo que ha dicho el presidente del Gobierno, ni a las 3 de la tarde en el telediario, pero es que ni a las 12. Lo quiere a las 9:10, lo quiere ya en su teléfono. Por lo tanto, estamos hablando de que es muy complicado y luego estás compitiendo con gente que no es periodista, porque hablamos de las fake news no solo se crean en medios, es que hay agentes externos que crean supuestos medios de comunicación para decir lo que ellos supuestamente quieren decir y que les da igual que sea, bueno, no es que les da igual, es que lo hacen para crear su verdad. Por lo tanto, yo creo que es, lo que es la práctica es muy difícil combatirlo. Por eso también ganan tanto terreno. Porque, como dices, si no haces trampas, es mucho más difícil ganar. Quien hace trampas es mucho más fácil. Por lo tanto, esa primera reflexión de cómo es en el terreno. Y el problema es que esto se hace no para hacer periodismo de mentira, que es la gran diferencia que hay ahora. Se hace para desestabilizar la democracia, para desestabilizar gobiernos y, sobre todo, sin que haya un parámetro de cómo actuamos, ¿no? Porque yo creo que esta conversación la hemos tenido muchas veces entre colegas periodistas, aunque estés en un lado o en otro, que es cómo frenamos las fake news, ¿no? ¿Cómo frenamos una cosa, cómo frenamos una mentira entre todos? Aunque he de decir, y aquí también saco pecho por parte de todos, que lo mismo que hablamos de cosas malas de la fake news, tenemos que estar muy orgullosos en España en general de cómo se afrontó la información durante la pandemia. Tanto por parte de los medios de comunicación, por parte de las instituciones, por parte de la sociedad civil y de los receptores, por parte de las grandes tecnológicas también. Yo creo que es uno de los ejemplos en los que hay cierta esperanza. Lo mismo que vimos que en otros países el tema de vacunación, el propio tema de la pandemia estaba lleno de bulos y de fake news, aquí en general fuimos a todos a desmontar lo que era la parte científica. De la parte política no voy a hablar, precisamente lo saben, porque, bueno, pues ya se sabe que hay una campaña de gobierno ilegítimo, de tal, dentro de esa guerra política. Pero lo que fue en el tema sanitario, sí yo creo que es un ejemplo de cómo se hizo bien. Entonces, yo creo que no hay una fórmula básica. Permitidme, el New York Times, que es el que más ha estudiado la desinformación, la única receta que da ahora mismo contra las fake news es calma y sé escéptico. Porque yo creo que esto va a ser una cuestión que va a durar años y décadas, lo que es crear una cultura de la verdad, ¿no? Que esté mal visto que alguien diga una mentira. Y no es una cosa solo de los periodistas, ahí tienen que estar los periodistas, tienen que estar las tecnológicas, tienen que estar los partidos y sobre todo también tiene que estar la educación y la sociedad civil. Hay que enseñarles a los niños. Había un estudio de la Carlos III, que ahora ya comentamos y paro ya, que me pongo a hablar. Había el 50% de los estudiantes de la ESO no saben distinguir una noticia de verdad y de una mentira. Y el 64% de los niños entre 10 y 15 años no sabe decir el nombre de ningún periodista, pero sí sabe decir al menos 30 influencers. O sea, esto hay que empezar a educar a los niños, pero no como dicen, que luego te salta. Tú quieres adoctrinar a los niños, no. Tú tienes que educarles que tienen que leer periódicos de todo tipo de ideología, que no pueden solo leer un medio de comunicación, que tienen que saber quién está detrás de ese medio de comunicación y que al menos una misma noticia la tendrían que leer en 2 o 3 medios para hacerse una idea. Cosa que es verdad que ahora existen muchos más medios, pero leemos lo que creemos
que se acerca más a nuestras ideas. Mira, Perdón. no. Si me permites, David, coincido plenamente con lo que dice Antonio y añadiría, ¿no? ¿Qué es la verdad? Que sería una pregunta filosófica. Pero en mundo fake news, un mundo nuestro, sería, la verdad es algo que no puedo cambiar. Yo la puedo intentar explicar, la puedo descubrir, la puedo negar, pero no la puedo cambiar. Lo malo que dice Antonio de todo esto es ese titular rápido, esa inmediatez y esa rapidez es que quienes construyen esas fake news le dan formato noticia y sobre todo le dan formato de relato cerrado, con lo cual no cabe preguntas, no cabe esa disquisición. Estoy absolutamente contigo que creo que hay que hablar de una alfabetización mediática y quizás sea uno de los pactos de Estado el poder tener no niños adoctrinados, que no solemos hacer eso los progresistas, sino niños y niñas igualmente libres a la hora de enfrentarse a las redes sociales o a cualquier tipo de información. Es interrumpiros, por favor, que esa es la idea. Aquí ese es el objetivo, ¿no? De también trasladar un debate de ideas abierto y donde cada uno pueda expresarse libremente y de manera respetuosa. La verdad que el tema es apasionante, ¿no? Porque es que me surgen preguntas permanentemente. Como os podéis imaginar, hemos preparado un guión que no estamos siguiendo para nada, pero ya se lo avisé. Era para darles tranquilidad a la hora de venir a la mesa, pero esto todo es improvisado. Entonces, a mí me gustaría dar un paso atrás, ¿no? Porque hablaremos de otras cosas y de lo que queráis. Esto es una mesa abierta, pero dando un paso atrás, y yo creo que te he escuchado, Maricha, comentar esto, la ciudadanía, ¿qué quiere ahora mismo? Porque obviamente las fake news, la desinformación, la mala información, que también es otro tipo, digamos, la media mentira, ¿no? O sea, se mueven en esos grises también, donde, oye, no es mentira ya, pero es que como lo estás contando es muy mentira, ¿no? Pero también se comenta que la gente es que no quiere ya la verdad, ¿no? Sabiendo el daño que hace a la democracia, sino lo que tú has comentado un poco ahora, ¿no? Quiere escuchar lo que le hace sentir bien, darle like y compartirlo, ¿no? Entonces, la sociedad que quiere, y como decía Antonio, que recogía ese resumen de tu intervención que me ha encantado, lo de la cultura de la verdad. Yo, sin querer ocupar mucho espacio de intervención, yo no sé, creo que me acuerdo hace 20, 25 años, para que un político le pillara en una mentira, quiero recordar, era bastante grave, o sea, has mentido, pero poco a poco, yo sé sí que lo percibí, se fue degradando la verdad y se fue instalando un poco la mentira como no, es que es un argumento político. No, el argumento político es la mentira y como es, lo digo en el Congreso, en la casa de todos aquí, ¿no? En el Congreso de los Diputados, bueno, pues es que es una visión política, ¿no? Pero bueno, la sociedad, ¿qué quiere? La gente, ¿la verdad? Yo creo que la gente queremos estar informado y dentro de esa información quizás queremos saber, o queremos nosotros algunos, saber qué es la verdad. Coincido plenamente con Antonio que esa inmediatez, esa rapidez nos impide muchas veces el poder contrastar y tener ese pozo que tenemos que tener los periodistas y nos cuesta. Y nosotros mismos nos picamos y nos demandamos. Pero sí es verdad que, aunque verifiquemos los datos, aunque emitamos datos ciertos, yo creo que hay gente que no quiere estar informada, que quiere quedarse en una especie de mundo ideal suyo, de su burbuja, en donde lo que ellos piensan, que llega Verónica, en donde lo que ellos piensan es su verdad absoluta. Eso lo favorece mucho lo que hablábamos anteriormente y en la mesa, la Vero, nada. Eso lo favorece lo que hablábamos y lo que hablamos en la mesa anterior de los algoritmos, ¿no? Tú empiezas a seguir y a hacer una serie de cosas en Internet y puede llegar el punto que sea como el chiste de hay un loco conduciendo en dirección contraria, no hay miles de locos, porque los algoritmos te van llevando todo el rato absolutamente a tu verdad, ¿no? Sí comparto con Antonio que tenemos que aprender de nuevo, tenemos que resetearnos y volver a contrastar y leer diferentes medios. Yo reconozco que a mí me cuesta leer algunos medios, porque para mí no son medios, son libelos. Se lo digo a ellos, no tengo problema. Me cuesta hacer ese esfuerzo, con lo cual entiendo que nos cuesta cada vez más a todos el esforzarnos en estar permanentemente informados y en estar bien informados.
¿Qué tenemos que hacer, digamos así, los partidos políticos? Crear esa alfabetización mediática y, sobre todo, a nuestros seguidores en redes sociales, darle absolutamente siempre la verdad y el trabajo que hacemos es para eso. Coincido contigo que no hubo problemas sanitarios en cuanto a información sanitaria durante la pandemia. De hecho, apenas tenemos negacionista, Miguel Bosé y unos cuantos más así respiracionistas, creo que se llamaban ellos. No ha conseguido la ultraderecha el meternos ese virus, eso se le debe a la gran comunicación que hizo el Gobierno, pero sí es verdad que algún día quizás no tenemos el tiempo suficiente para juzgar con perspectiva histórica el mal que hizo la ultraderecha en esos tiempos tan horribles que ni siquiera nos apoyaban los estados de alarma, sino se dedicaban a intoxicar y a generar odio y a generar problemas que ya teníamos bastante, ¿no?, en este país. Muchísimas gracias, Maritza. Vamos a dar la bienvenida a Verónica Fumanal. Te hemos disculpado adecuadamente y se ha entendido. No tengo disculpa. Bueno, se ha entendido perfectamente y que las agendas son complicadas. Te resumo muy brevemente, ¿no? Yo creo que Maritza ha estado comentando el compromiso que tiene el Partido Socialista con la verdad, reconociendo obviamente el daño que hacen las fake news. Y luego, Antonio, lo importante que sería, ¿no?, ir, digamos, extendiendo la cultura de la verdad, ¿no? También se ha posicionado como en el otro lado frente a Maritza, pero los dos luchando por lo mismo, ¿eh? Entonces, no te voy a preguntar en qué lado estás tú, pero bueno, sabemos que estás en el lado de la verdad, directora, fundadora de Politicón, haciendo una labor excepcional, comunicadora, no hace falta que te comente, bueno, analista, muchísimas cosas de ti, pero bueno, te voy a hacer una pequeña pregunta ya con carga de profundidad, ¿no? Un poco como para ir entrando ya en otros temas. ¿Está la democracia en peligro porque la desinformación está ganando espacio? Por las razones que sean, que una de las manifestaciones hemos comentado, son las fake news, otra es la desinformación, otra la mala información, probablemente apalancado en todo lo que es la digitalización, las redes sociales, la multitud de canales que se escapan incluso al día a día del seguimiento de cada uno de nosotros, porque estamos hablando de Twitch y otro tipo de YouTube, donde la gente joven se informa, ¿no? Gente hasta los 20, 22 años, y su único, a lo mejor, fuente de información, lo comentaba Antonio, es un youtuber, ¿no?, que Claro. se ha ido a vivir a Andorra y para ellos es la verdad absoluta, o sea, lo suben a los altares, ¿no? Entonces, ¿esto pone en peligro a la democracia? Bueno, lo primero de todo, disculpas, mil disculpas. Ya, aparte, Maritza, Antonio, que me conocen mucho, saben que odio la impuntualidad y hoy ha sido un fallo, que es que había apuntado que esto era más tarde y estaba en un programa de televisión y los he dejado ahí, así que lo siento muchísimo porque creo que es una falta de respeto, así que ahí voy. Lo segundo, yo creo que efectivamente las fake news son un cáncer para la democracia y estamos en metástasis directamente porque no hay solución fácil para esto. Es muy difícil ponerle puertas al campo en un momento donde el campo ni siquiera sabemos cuál es el perímetro, ¿no? Seguramente las personas que estamos aquí, yo os digo, bueno, por la mañana ponéis la radio, escucháis a Àngels Barceló, escucháis a Alsina y todo el mundo, sí, todo el mundo va a saber quién es ese referente, pero hay personas que ese mundo no les interesa, no están socializados mediáticamente en esto y, por lo tanto, tienen otros referentes, otras personas que seguro que lo han comentado mis compañeros, a través de los que se informan, que les gustan, que siguen y, sobre todo, que tienen algo que no tenemos nosotros, que es credibilidad. Y por lo tanto, cuando viene, pues eso, una persona que no tiene ni idea de política, pero insulta a un presidente o insulta a un ministro, le falta el respeto, pues eso es una forma en la que se están socializando políticamente, que consideran que eso es legítimo y, por lo tanto, es una buena práctica democrática. ¿Por qué creo yo que es un mal para la democracia? Y, insisto, para mí es un cáncer en metástasis, porque ahora mismo que vemos, hay muchas campañas electorales que se están llevando a cabo y la mayoría de ellas se llevan a cabo a través de las fake news. A mí me ha pasado, y a Maritza, y seguramente Antonio también lo ha visto, noticias que te llegan en campaña y que te envía alguien, ¿no?, que seguramente no es de nuestro mundo y te dice, oye, ¿esto es verdad? Y dices, ¿pero quién ha firmado la noticia? ¿Ha firmado Antonio? Sí. No pone nadie.
Digo, pues si no pone nadie no es una noticia, ¿no? Hay una falta de pedagogía sobre qué es información, qué no es información, qué es un contenido patrocinado, qué es directamente difamación y cuáles son los derechos que tenemos en tanto que ciudadanos para denunciar, ¿no? O para protegernos contra esto, que me parece que es una lucha que de partida la tenemos perdida. Porque aparte, ahora que venimos de las elecciones de Andalucía, hace 4 años, luego se descubrió que en las elecciones de Andalucía el Partido Popular había utilizado una información falsa, ¿no? Que le decía a la gente cómo tenía que votar y tachando un nombre, y así se votaba toda la lista, pero no a esa persona. No sé si os suena esa información. Eso lo cuantificaron personas del partido como en una cantidad muy importante de votos, y esos votos todos fueron nulos, porque vosotros y vosotras sabéis que los votos tachados son nulos, pero la gente que no está en el día a día no lo sabe. Y la gente pensó que votaba bien. Eso es una fake news. Eso se supo con el tiempo. Se denunció, apareció en el diario.es, apareció en muchos medios de comunicación. ¿Qué consecuencias en términos democráticos tuvo? Ninguno. ¿Qué consecuencias tuvo en términos democráticos que supiéramos que Trump había ganado las elecciones con el apoyo de la ciberguerra rusa? Ninguno. ¿Qué consecuencias tuvo que sepamos que el referéndum del Brexit se ganó gracias a un programa masivo de fake news, sobre todo inoculadas y dirigidas a las clases populares mucho más vulnerables, que no saben diferenciar o que no tienen la capacidad para diferenciar una fake de una ninguno? Por lo tanto, si yo soy un político sátrapa, si yo soy un político que me importa absolutamente nada el sistema democrático, yo quiero fake news en mi campaña electoral para ganar, porque una vez gane no es como en una medalla olímpica, que alguien te coge la medalla, te quita el dinero y te señala con falta de prestigio. No, sigues en la institución y al cabo de 4 años sacas mayoría absoluta. Por lo tanto, yo soy tremendamente pesimista respecto a cómo podemos a corto plazo hacer frente a las fake news. Yo que soy la presidenta de la Asociación de Comunicación Política, nosotros estamos promoviendo una consultoría política veraz, una consultoría política ética, una consultoría política que no nos avergüence y que refuerce las instituciones. Pero nosotros no tenemos el poder coercitivo de hacer absolutamente nada si algún consultor lo hace, más allá que sacarlo de la asociación, que eso ya lo hicimos. Y, por lo tanto, si en el corto no, en el largo, a mí me parece que en el largo plazo lo único que podemos hacer es ciudadanos informados, que seguro que ya lo habéis comentado, que es gente que cuando mire una noticia diga, mira, la firma Antonio Ruiz Valdivia. Pues, a este señor lo creo. Mira, lo firma, no voy a decir nombres, tendríamos un montón, pero no voy a caer. Vero, venga. No, luego en la caña los digo. Mira, ha firmado esta personaje o este personaje IDP. Pues entonces esto es basura orientada a derrocar a un gobierno, a derrocar a una persona y a que se vaya a su casa, ¿no? Bueno, pues esta persona ya no tiene ni el derecho a escribir en ningún medio de comunicación. Por lo tanto, son los niños y las niñas de hoy los que tienen la capacidad de acabar el día de mañana con esto. Yo, con mis padres, con mis tíos, que les llevan por WhatsApp cosas que no son noticias, tendrían que tener todos un fact-checker personal en la familia que diga, mira, tú eres el fact-checker de la familia, te ha llegado esto es basura, esto no te lo creas, mira, léete esta fuente y esta fuente, que es mucho mejor. Pero eso es pedirle a los ciudadanos un esfuerzo extra que nosotros que nos dedicamos a la política sabemos que es tremendamente complicado, porque si ya les cuesta atendernos, ¿qué no les va a costar fiscalizarnos? Muchísimas gracias. ¿Quieres comentar algo? Sí, pero quiero agradecer a Verónica que está aquí, porque Verónica, ella dice que es una asesora, tal, pero para mí es una amiga y una compañera, porque en momentos muy duros de nuestra organización siempre estuvo ahí y siempre te lo agradezco. Bueno, aparte coincido contigo, no solo no hay como represalias, ¿no?, de alguna manera, sino que es un atentado a la Constitución. El artículo 20 dice derecho a dar y recibir información veraz, ¿no? Estos que van siempre con la Constitución en la mano dándonos lecciones a los progresistas. Entonces, es anticonstitucional.
ese tipo de cosas. Y luego estoy contigo que todos somos verificadores de nuestra familia. Yo en el grupo de los Mateos, que es toda mi familia, todos me ponen cositas y yo digo que eso no, que eso tal. Pero se produce también la inmediatez que decía Antonio, ¿no? Te llega una noticia y si el titular coincide contigo, lo reenvías, lo hemos hecho todos, ¿no? Levantad la mano, todo lo hemos hecho. Y pasamos ahí rápidamente de receptores a emisores. Ni siquiera nos da tiempo a ejercer el rol del receptor en comunicación, que es recibir la información, abrirla y leerla. Es que lo hacemos muchas veces. El otro día me llegó por 3 sitios diferentes una noticia de un medio que a todos le puse, es del 2017. Es que nos gustaba todo ese el titular, pero perdona, es de 2017. Entonces, ese momento de receptor, de pulsar y abrir, ni siquiera lo hacemos, no ejercemos nuestro rol, ¿no? Y nos dedicamos a esto, como bien dice Verónica. ¿Cómo vamos a pedirle cosas a gente que no se dedica a esto? Yo cuando voy a recoger al niño al colegio, cuando puedo, me di cuenta que vivimos en un micromundo los periodistas y los políticos, ¿no? El otro día dije, no, que trabajo el domingo que hay elecciones y me dijeron, ¿dónde? Claro, nosotros pensamos que nuestro mundo es igual al de todos, ¿no? Por eso creo que es muy bueno pinchar las burbujas de Internet y meternos en los diferentes mundos de la gente y darnos cuenta que hay algunos mundos en redes sociales que dan miedo y hay algunos mundos que hay adoctrinamiento y donde se señala, se insulta y se cometen incluso delitos que si alguien abriera esa puerta y dijera la mitad de cosas que dicen a muchos compañeros de nuestro partido, saldríamos todos no sé, a decirle algo por lo menos, ¿no? Y aguantamos de verdad auténticos comentarios de falta de respeto y que rozan la legalidad. Estoy con Verónica que depende de quién escriba la noticia, no se puede decir, no se debe, no se puede, no somos como ellos que señalamos, no se pueden decir nombres, pero sí es verdad que van inoculando esa falta de información, que la gente al final tiene el smartphone que se cree que es un parlamento móvil y que puede votar y opinar desde su teléfono móvil, que nos creemos libres y somos cada vez más presos, más prisioneros de esas redes sociales que nos hacen consumir y producir contenidos e información constantemente y que al final entramos en ese círculo vicioso de la mentira y en nuestro caso como partido, digo como la parte de comunicación del partido, de que parece que estamos todo el día enfadados porque estamos todo el día discutiéndole a la gente lo que cree. Pero es que esa mentira se inocula y se instala en la sociedad y te ves discutiendo cosas esenciales como si fuéramos de verdad energúmenos. Porque tocan, no sé si os ha pasado alguna vez, tocan lo más básico de valores, de ideología y de verdad, ¿no? Y entonces llega un momento que parecemos nosotros los malos, porque estamos permanentemente como prohibiendo o enfadados, pero es que a lo mejor vemos esa realidad permanentemente en las redes sociales. No creo que las redes sociales sea la verdad absoluta, pero sí creo que las redes sociales son un anticipo de algún momento de la sociedad. No creo que haya que ver, lo mismo que no solo hay que ver un medio de comunicación, una sola red social, creo que son las redes sociales, el fenómeno de redes sociales como una monarquía parlamentaria, que todas reinan pero ninguna gobierna y depende de nuestra edad, veremos una con más criterio con otro, pero sí vuelvo a decir que para mí la alfabetización mediática o la alfabetización digital, ese espíritu crítico de información y formación es absolutamente necesario. Tito, Tomo no. una cosita, no dejamos. No, le quería justo comentar, decía no, Maritza- es que estáis jugando vosotros dos con un elemento de ventaja que no tiene Verónica, que le voy a comentar, y es que la idea es que os interrumpáis, ¿eh? Si Perdona, yo vengo de Mediaset, ¿eh? O sea, Te iba a decir como la Ana Rosa, pero yo soy una profesional de esto. Y que yo solo intervendré en el caso que veo que el debate va cayendo, ¿no? O para pedir silencio cuando haya mucho... No va a decaer, ¿eh? No va a decaer con Maritza y Verónica. Yo tomo dos ideas que estábamos hablando de la alfabetización y cómo también una autocrítica, cómo estamos aprendiendo también los medios de comunicación. Decía Verónica, y antes salía también, el caso de Donald Trump, que yo creo que es el más paradigmático y además es el del que beben el resto de partidos y el resto de experiencias, ¿no? Porque él no era un partido en sí, porque de hecho hay una implantación internacional por parte de Steve Bannon, que es lo que quiera aquí en Europa. Es una autocrítica. Nosotros en el Huffington América, cuando salió Donald Trump,
pues decía esas barbaridades, venía de pues, un magnate del mundo de la comunicación. Entonces, los compañeros allí, que habían ganado muchos Pulitzer, estaban en la Casa Blanca, toman una decisión. Que, como dice esas barbaridades, pues que no se va a hacer información política sobre eso y que se va a meter todo en la sección de humor. La decisión que a los 6 meses era presidente de Estados Unidos. Y tú lo habías tratado en la sección de humor y de entretenimiento. Por lo tanto, eso también es una autocrítica que yo creo que tenemos que aprender todos los periodistas, que porque alguien diga una barbaridad no significa que tú no tengas que hacer periodismo sobre eso o no tengas que desmontar esa barbaridad o no tengas que ver los argumentos que da o no tengas que mirar los datos. Y yo creo que es algo que estamos aprendiendo todos también, empezando de que no podemos estar en un pedestal informativo. Yo solo hago, pues ahora que llega, solo hago la cumbre de la OTAN, ¿no? Lo que diga Stoltenberg y Joe Biden, ¿no? Y es el mejor periodismo y hago periodismo de altura porque nos hemos dado cuenta que no es que haya que hacer activismo periodístico, pero hay que buscar la verdad. Es que eso no es activismo, buscar la verdad. Y creo que eso es una cosa de la que hemos pecado mucho los periodistas en los últimos años, ¿no? Y otra palabra que ha dicho Verónica, ya le dejo, que ha perdido todo el sentido. Decíamos cultura de la verdad, ética. Yo me acuerdo que en la facultad se daba ética periodística. Claro. Ahora si tú dices, y si tú ahora dices, no, tal, es que esto no lo ha dicho, tal cual no lo ha dicho. Es que eres demasiado bueno, ¿sabes? Es que este titular no sé qué, no sé cuánto. Y ves que otros compañeros lo compran. Entonces ahí hay un problema de que buena parte de la profesión, aparte de los que hacen fake news por hacer fake news, por no cosa de medios, también dentro de la profesión falta también ética. Es que justo lo que dice Antonio yo creo que es uno de los puntos claves en esto. Pero claro, ¿qué es una fake? Pero claro, hay algunos periódicos que son enteros fakes. Porque el enmarque lo llevan hasta un punto tan exagerado que al final desvirtúan el concepto de lo que se quería transmitir, ¿no? El otro día, voy a poner un ejemplo que no sea político y así lo vemos todos más claro. El otro día Ferran Adrià da una entrevista y dice que titula el medio entrecomillado con que, bueno, es que ahora la gente que trabaja en hostelería solo trabaja 8 horas. ¿Qué pensamos aquí? Pues que Ferran Adrià está en contra de las 8 horas y que le gustaría que trabajasen más, ¿no? Tú leías el cuerpo de la noticia y entonces Ferran Adrià decía, no, es que ahora estamos obligados a gestionar las cocinas y los restaurantes, los negocios de restauración, para que la gente pueda trabajar 8 horas. Su derecho, es más, en Francia incluso menos. El periodista, esto que era un sentido completamente a favor de que en la hostelería no se trabaje esas jornadas maratonianas, que si alguien ha trabajado en hostelería ya sabe a lo que me refiero, lo tergiversó completamente y le sacó un entrecomillado con una versión completamente diferente. Claro, entonces, Ferran Adrià, ¿qué tiene que hacer? Imaginamos, somos su gabinete de comunicación. ¿Sales a desmentir al medio que te ha hecho la entrevista? Le das más bola. Entonces, eso de Ferran Adrià puede llegar a Estados Unidos y decir, mira, el negrero de Adrià. No le das bola, entonces dejas que de ahí la versión absolutamente contraria a lo que tú has dicho. Bueno, yo tengo una solución, que es, mira a ver a quién le das una entrevista. Eso es lo que mejor puedes hacer. Yo soy la directora de comunicación de Ferran Adrià y no le doy la entrevista. ¿Por qué? Porque ya sé que esa persona va a buscar un titular a costa de la verdad. Y luego hay otra cuestión que me parece sustantiva, ¿no? Que es las fake news más dolorosas y que más daño causan
son aquellas que tienen un componente de verdad, que no son marcianas. Es decir, si ahora vemos en un medio de comunicación, dicen, mira, los marcianos aterrizan en Plaza del Sol, cogen a Ayuso en volandas y la llevan hasta la Zarzuela para coronarla. Todo el mundo dice, bueno, algunos se lo creería seguro. Bueno, cuidado Miguel Ángel Rodríguez, porque eso es la libertad. Claro, eso es libertad del marciano para hacer un golpe de Estado. Pero la fake news más dañina es la que coge una cosita, ¿no?, que tiene una base de verdad, le da la vuelta y la gente le da verosimilitud. Y cuando a eso se le da verosimilitud, ¿qué queda? La sombra de la duda. Oye, pues es que lo han publicado, ¿no? Está allí y lo han publicado y fíjate, es que esto es verdad, es que esto es verdad. Entonces, hacen, bueno, pues sesgos mentales, ¿no?, que se les llama. Bueno, si esto es verdad, pues esto también debe ser verdad. Y esas son las más peligrosas. Y yo creo que en este país hemos cogido una dinámica súper peligrosa de que como estamos en un proceso de polarización, que no solo pasa en este país, pero en todos, y es como lo dicen los míos, lo creo, y cuando lo dice el que no es el mío, lo dejo de creer, aunque el que no sea mío esté diciendo una verdad y el que sea mío no, ¿no? Y por lo tanto los procesos de polarización política llegan a que efectivamente la gente baje los niveles de crítica y de exigencia respecto de la verdad, respecto de la ética, porque, bueno, ver justificados determinados comportamientos en estas últimas horas, ¿no?, pues también dices, bueno, pues es fastidiado, ¿no?, ver cómo gente justifica determinadas cosas que son totalmente injustificables. Pero eso es uno de los efectos perniciosos o secundarios que también lleva a la polarización política, ¿no?, al hecho de que los endogrupos sean tan diferentes y tan separados y estén tan enconados que prefiramos creer una mentira de los nuestros que no una vez otros, vamos a llamarlo así. Así que este me parece que es uno de los retos también con los que luchamos en las sociedades democráticas, justo, ¿no?, con el fenómeno de las fake news, porque como dice Festinger, ¿no?, la gente cree lo que quiere creer. Y frente a una creencia, como decía Ortega y Gasset, frente a una creencia, una idea tiene poco que hacer, sobre todo en determinados públicos. Y como decía Maricha muy bien antes, nosotros vivimos en una burbujita, también me pasó eso. Yo estaba este fin de semana en mi pueblo y digo, me voy, que tengo que escribir el artículo de las elecciones. Dice, ¿qué elecciones? Digo, colega, que vota Andalucía. Y dice, ¿ah, sí? Y yo pensé, mundos paralelos. Hay vida ahí fuera, igual es más feliz. Bueno, pues estamos de acuerdo en todo, además. Yo creo que hay que hacer activismo periodístico, absolutamente, pero también creo que hay que hacer activismo de la verdad. Y no solo en redes sociales. Yo reconozco que, bueno, la ventaja que tenemos los directores de comunicación, que somos como la emperatriz de Japón, que estamos un paso detrás y nadie nos pone cara, ¿no? Entonces yo cuando oigo alguna fake news en la cola de la carnicería, me vuelvo y contesto. Y voy desmintiendo, sí. Mi marido siempre dice, bueno, no, aquí no, pero yo sí, mire, perdone que le discuta, Sí, no he podido evitar oírle, creo que usted está equivocado. Y creo que ese activismo de la verdad deberíamos hacerlo todos nosotros, ¿no? Y sobre todo todos los socialistas, que somos muchos y somos más. Y expliquemos qué hace el gobierno y expliquemos por qué no cuentan muchas cosas que hacen. Yo me cuesta ver, salvo en algunos medios progresistas, todos los 20 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, me cuesta ver muchísimas medidas del gobierno socialista, ¿no? Me cuesta verla en medios de comunicación y con lo cual pienso, vaya, si yo me dedico a esto, si estoy informada, si generamos contenidos dentro del partido y me cuesta rebuscarlo, que no le pasará a otro tipo de personas. Yo, por ejemplo, que soy una gran usuaria de taxi, ahí hago muchísima campaña. Muchísima, porque están todo el día con la radio, con emisoras ya predeterminadas y hay que explicarle cómo se busca y cómo se encuentra esa verdad. Estoy con Verónica, que algunas veces pues no les das entrevistas a ciertos medios de comunicación, pero para mí lo problemático es cuando estás en una rueda de prensa. Nosotros convocamos una rueda de prensa, están todos los compañeros de los medios de comunicación y algunos por streaming. Y luego hay una realidad paralela en otros medios que tú dices, madre mía, si no me he movido de ahí, si estaba hecha ventosa contra la pared y yo no he escuchado que digan eso, pero es que te llegan a hacer dudar.
O sea, os juro que más de una vez me he vuelto a ver la rueda de prensa, a buscar ese corte que supuestamente han dicho o que han dejado de decir, ¿no? O un mitin, ¿no? Cuando supuestamente llamó la vicesecretaria general a quemar las calles, a no sé qué, estaba entrecomillado. Si tú veías el corte, era un corte que iba en contra de la abstención. Decía, votemos el domingo para no salir el lunes. De ahí un poco más es que salíamos con barricadas en la calle Ferraz el lunes. Entonces, todo ese tipo de cosas nos obliga a los periodistas de este lado y a vosotros también a hacer una pedagogía continua y a hacer una especie de apostolado de la amargura, porque parece que estamos enfadados, ¿no? Te pasas el día discutiendo cosas a la gente y parece que estás enfadado. Sí es verdad, como dice Verónica, que las más peligrosas son las que tienen formato creíble, las que nos hacen dudar hasta nosotros mismos algunas veces, por lo menos, o sea, tienes que tener un control absoluto en plan Minority Report, de decir, no, esta parte es mentira, pero la construyen de tal forma que, como dice mi padre, puede ser verdad y no haber ocurrido, que es una frase muy de mi familia que yo siempre aplico. Puede ser verdad y no haber ocurrido. Y esas son las peligrosas. Y estoy con Verónica que muchos medios juegan al enfoque de lo que ocurre, al enfoque de la realidad, a su microenfoque. Lo malo es que ese microenfoque, como bien decía ella, al final en las burbujas hace que haya micromentes y que haya gente que tenga todo muy sesgado. Yo creo que ahí está el peligro de la democracia, porque no estamos debatiendo ni escuchando. Estamos con monólogos interiores, podemos estar juntos en una habitación y cada uno estar viendo mundos diferentes. Podemos estar viendo un programa de televisión y al seguirlo en Internet, en redes sociales, por seguir un hashtag, está viendo cada uno de nosotros programas diferentes. Y creo que eso es lo peligroso, porque al final nos polarizan de tal manera que acabamos con la sociedad. No hay nada que nos guste más a los socialdemócratas que crear sociedad y crear ciudadanos, no individuales, sino conjuntos. Y creo que ese es uno de los grandes peligros de la fake news. Muchísimas gracias. Aunque os dejo debatir entre vosotros, de vez en cuando de coordinar un poco, porque si no, no me gano el sueldo, ¿eh? No, bueno, a Nagore le voy a hacer una pregunta ahora, que ha hecho una... No, A lo no. mejor esto es un conato de espacio para Netflix que puede comprar, ¿eh? César me está mandando muchos mensajes, yo le he contestado uno y el WhatsApp la manda lots of love, o sea, no sé, pero bueno. A ver, yo quería comentar un poco, por centrar también sobre el tema de la jornada de hoy. Verónica, tú no habías llegado, pero se está hablando aquí de algoritmos, de tecnología, pero también estamos hablando, que estamos hablando ahora, que muchos algoritmos que no son tecnológicos, son sociales, por educación, por grupo social, por cultural, por capacidad económica. O sea que la programación ciudadana se da externamente con un algoritmo o intrínsecamente a través de lo que es la propia formación de la personalidad de las personas, ¿no? Valga la redundancia, pero vamos a hablar un poco de tecnología, ¿no? Ya, porque si no, César va a decir, oye, os habéis olvidado el tema en el que os he convocado, ¿no? Pero para que veas que es un tema muy abierto y muy apasionante. Bueno, ¿qué papel juega la tecnología en todo esto? Le pregunto a Antonio, que le toca un poco hablar, y ya, oye, os sumáis vosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, podríamos mirar al futuro, que en la mesa anterior han mirado 100 años en el futuro, pero bueno, por ejemplo, los deepfakes, ¿no? O sea, que eso está llegando a un punto, y ya cuando nos metamos en el metaverso, que el avatar con el que te estés interactuando, a lo mejor no es ni la persona que representa y el lío ya puede ser monumental, ¿no? Pero en la tecnología, tanto en el presente como en el futuro, pero más en el presente, porque es más, digamos, hay más certidumbre sobre lo que pasa ahora, ¿qué está jugando? ¿Qué papel está jugando en la creación de las noticias? También en la detección y la lucha contra, ¿eh? Bueno, es que la tecnología ha revolucionado la manera de entender las noticias y de leerlas. Es que las leemos. Nosotros el 90% de nuestros lectores llegan con el móvil. O sea, que eso ya es un cambio de paradigma. O sea, la gente ya no se levanta por la mañana y lee el periódico tranquilamente. Tú estás haciendo noticias que se están leyendo, lo que decimos, mientras bajas las escaleras del metro, mientras vas detrás en el autobús, en la parte de atrás y tal. Eso es muy bueno porque nosotros tenemos, por ejemplo, unos sistemas muy avanzados que nos vienen de Estados Unidos, que sabemos lo que está leyendo la gente en ese momento, que es lo más interesante por segundos. O sea, tenemos unas pantallas como si fuera la bolsa. Eso es muy bueno porque sabes lo que le interesa a la gente, hasta en la hora que le interesa, desde dónde viene. O sea, la segmentación, no os lo podéis imaginar cuando estáis leyendo la cantidad de información que están recibiendo los medios sobre eso.
Pero eso tiene un problema, que es que la gente o los periodistas se dediquen a hacer noticias que sepan que se van a leer. Y no, oye, pues mira, esta resolución del Tribunal Supremo sobre derechos laborales, ¿para qué me voy a poner yo esto a las 3:30 de la tarde con todo lo que tengo para que me la lean 500 personas? A lo mejor es más importante que el viral de no sé cuánto. Por lo tanto, la tecnología ahora mismo nos da herramientas maravillosas a los periodistas, pero puede ser, y lo voy a decir de esta manera, censora, por otro lado, para hacer ciertas cosas que sabes que no van a tener un rédito en audiencia o comercial. Por lo tanto, que es maravilloso, yo puedo llegar y desde aquí hacer una noticia, escribirla y ser la portada en un minuto desde mi móvil. Y yo, mira, voy a decir una cosa, nosotros somos un medio digital que no tiene ni un informático. ¿Hasta qué punto está ya la tecnología avanzada? Pero supone un freno para ciertas informaciones o una autocensura incluso de que el periodista se convierta simplemente en un periodismo comercial, por decirlo de alguna manera, lo que sepas que va a vender más o que va a tener más audiencia. Siempre sabiendo que una noticia tampoco es noticia si no la lee nadie. Tampoco es lo que decíamos, no tenemos que pasarnos de ser lo más mainstream del mundo, ¿para qué tal? Y tampoco podemos pasarnos de estupendos, de yo escribo esto lo decimos los periodistas, que no suene más, esta paja mental que me parece maravillosa y no le interesa a nadie. No, bueno, justo yo iba a esto que apuntaba Antonio, ¿no? Dice, ¿sobre qué escribo? Porque lo que escribe un periodista lo convierte en noticia. Es decir, una noticia no es un ente como una manzana que uno recolecta y dice, mira, he cogido una noticia. No, una noticia es un determinado hecho que alguien considera, alguien que tiene una formación, que alguien considera que puede ser sujeto de interés para la opinión pública, ¿no? Yo creo que ahora ya la opinión pública no existe, ahora existen opiniones públicas, sobre todo que tienen que ver mucho con el cohorte generacional. No sé, hay personas, como hemos dicho antes, que no se informan a través de los mismos canales ni las mismas personas que las personas que estamos socializados en el mundo de la radio, en el mundo de la tele. Ahora a los chavales jóvenes les dices eso de poner la tele y dice, pero les suena como a nosotros un Walkman, ¿no? Dice, un Walkman, tío, que tenías que darle para adelante, para atrás. Ahora con el dedito ya, bueno, pues para ellos es exactamente lo mismo. Ahora con el dedito ellos eligen qué leen, qué escuchan, a quién leen, a qué escuchan, en qué momento, si lo quieren parar, si lo quieren volver a ver tantas veces como quieran. Eso a mí me gusta escuchar por la mañana la radio y que me cuenten a las 8 de la mañana qué ha pasado todos los días en la radio. Y eso a la gente le parece una antigüedad, ¿no? Como te dicen, no, a mí me gusta escuchar la música en vinilo. Para alguna gente es algo muy similar. Y justo es lo que ha dicho Antonio. Entonces, ¿qué es noticia? ¿Qué convertimos en noticia? Porque yo muchos días veo cositas que son noticia y digo, bueno, esto, ¿quién ha decidido que sea noticia? En cambio, pues eso, unos datos, como decía Maricha antes, de paro o una sentencia, como decía Antonio, que va a cambiarle la vida a la gente, no, esto no es noticia, claro, porque yo sostengo, y esta es mi teoría desde hace ya unos años, que a la gente no le interesa la política. Lo siento mucho, a la gente le gusta la vida de la política. ¿Quién está peleado con quién? ¿Quién está amarrado con quién? ¿A quién echan? ¿A quién cogen? Es decir, el sálvame de la política. Y entonces en los programas que supuestamente hablamos de política, no hablamos de política. De lo que hablamos es de la vida, de la política y de los protagonistas de la política, de lo que sucede aquí, del salseo. Se le podría llamar el sálvame de la política, porque eso es lo que a la gente le gusta, eso es lo que más clican en el Huffington Post. No, ha pasado tal y no ha saludado a tal, o este va a caer, o a esta le están haciendo la cama, a esto le van a cambiar. Esto es lo que clica la gente. En cambio, aquí se está haciendo una transformación legislativa en este país que es que no la va a conocer ni la madre que la parió desde hace 6 años. Yo esta mañana lo he dicho en la cadena SER, es que nos estamos acostumbrando a que el gobierno haga cosas.
Y resulta que cuando antes teníamos un gobierno que tenía una crisis territorial de 3 pares de narices y no hacía nada, estábamos todos los días los analistas. Bueno, yo no estaba de entonces de analista, yo estaba ahí en Ferraz, pero no, porque es que no hacen nada, es que deberían hacer algo, el diálogo, la política. Y ahora que hay diálogo y política, nos quejamos de que haya diálogo y política, porque efectivamente la política, en mi humilde opinión, no interesa. Interesa el cotilleo. Y entonces así nos va. Y fíjate, el principal algoritmo, a mí me cuesta entender lo que es el blockchain, tajo, imagínate una persona ya, pues, como mi abuela, que mi abuela va a votar siempre, ¿eh? Mi abuela no falla. Los del blockchain igual fallan, pero mi abuela no falla. Hay personas que no estábamos preparados para lo que está por llegar, y veo ahí a Lucía, de que esta sí que está preparada, pero hay muchas personas que no tenemos los recursos cognitivos y tecnológicos para controlar. Le damos a aceptar a cosas que no tenemos ni idea de lo que nos están robando. Y hay un libro buenísimo de Byung-Chul Han, que se llama Psicopolítica, que habla de cómo el día que los algoritmos lo controlen todo, podrán controlar también lo que votamos, porque solo nos mostrarán aquello que nos haga condicionar el voto. Y si a mí, por ejemplo, me mueve los derechos de los animales, la red social de turno, que a lo mejor Facebook ya no existe, pero que habrá otra muchísimo más mejorada, solo me mostrará cosas de gatitos, cosas de tal. Y entonces, de lo que dicen los partidos políticos sobre los animales, imaginaos que me sacan, no, la postura que tiene el PSOE de Mérida, que no es el mismo que tiene, por ejemplo, el PSOE o el PSC, que no es lo mismo. Entonces, me sacará todo el día eso para tocarme las narices y al final mi voto estará influenciado por eso, aunque esté condicionado sobre una versión de la realidad que es ínfima, que es pequeña, que no tiene detalles, que no tiene matiz. A mí, sinceramente, como a todo el mundo, ¿no? Lo que no conoces te da miedo. Y creo que la política y toda la tecnología que lleva aparejada en términos de comunicación y de manipulación, creo que debería ser un objeto fundamental para formar a ciudadanos libres, no manipulables. Muchísimas gracias, Verónica. Solo comentar que ya estamos fuera de tiempo, entonces vamos a tomar esta intervención tuya, Verónica, como la tuya final. Y además ha sido bastante, digamos... Haberme avisado que no voy a dejar el micrófono. Sí, lo sé que la perfección no existe, pero bueno, siempre llegas a un destino donde puedes llegar a ser feliz si lo ves con los ojos adecuados. Antonio, vete terminando tu última intervención y luego dejamos a Maricha que ya termine. Nada, lo que decía al principio, tenemos que crear, porque eso es otra cosa que no hemos tocado, que es si legislar sobre esto. Yo creo que no se puede legislar, no se puede regular, la libertad de expresión es muy complicado y sobre todo depende si tú haces una legislación o regulas en manos de quien caiga. Lo que se hablaba en los ministerios de la verdad, la realidad y tal, depende en quién caiga. Tenemos que llegar a una cultura de la verdad y esa cultura de la verdad tiene que ser una cosa que se fabrique entre los medios de comunicación, las grandes tecnológicas, los partidos políticos, la sociedad civil y las instituciones académicas. Muchísimas gracias, Maricha. ¿Cierras la sesión? Bueno, pues yo dar las gracias, o que la daremos luego todo seguro. Y como decía tanto Verónica como Antonio, ¿no? Volviendo un poco al hilo de Verónica, creo que fue Pepa Bueno la que nos dijo el porcentaje que había leído todo el mundo el tema de Pegasus, ¿no? Y parecía que se iba a hundir este gobierno y el porcentaje era ínfimo de la gente que había leído el tema de Pegasus. Yo creo que la gente estaba pendiente a ver si había vídeos o fotos personales, no los datos que podía tener un gobierno u otro, ¿no? Creo también que estamos con lo que decíamos, la cultura de la verdad, el activismo de la verdad. Creo que sobre todo, permitirme que barra para nuestra casa, para la casa común de los socialistas, en nuestro carnet reza que nuestras ideas no son para tenerlas en silencio, sino para propagarlas. Y eso es lo que debemos hacer los socialistas ante cualquier injusticia. Y en las redes sociales se hacen injusticias diariamente sobrepasadas en mentiras y debemos lucharlas y debemos pelearlas. Estoy totalmente de acuerdo con que tenemos que sentarnos todos los implicados, las federaciones de periodistas, quizás los partidos políticos, pero sobre todo aplicarlo a nosotros mismos. Creo que la ética periodística también tiene que haber una ética política en las redes sociales de los partidos, y aquel partido que no cumpla esa ética, pues que le cierren la cuenta.
Hay algunos partidos que le han cerrado por denuncias momentáneamente las cuentas. Pues que le cierren las cuentas, no deberían estar usando esas herramientas políticas y sí creo que cada vez nos cuesta más descubrir esa verdad, cada vez nos cuesta más, como bien dice Verónica, el limpiar todo lo que nos encontramos en el día a día, encontrar la auténtica información y encontrar lo que es la verdad. Cada vez es un ejercicio incluso de punto honor, ¿no? El decir, no, me voy a enterar de cómo ha sido esto efectivamente, con lo cual nos cuesta muchísimo más transmitirlo. Creo que vosotros, los compañeros de diputados que estáis aquí, hacéis una gran labor, pero fijaos que solo llega en televisión los miércoles la sesión de control cuando hay bronca. Y además me da mucha rabia. Hoy no he venido a ver la sesión de control, la estaba escuchando y me ha gustado que Ángel Barceló, cuando Meritxell ha mandado callar, que parece un árbitro en lugar de la tercera institución del Estado, ha dicho Meritxell, Meritxell Batet manda callar a la bancada de la derecha. Digo, qué bien lo de decir la bancada de la derecha. Pero claro, tú estás en casa y lo que escuchas es un gallinero, no. Digamos a los que no ven y oyen que es de aquí para allá. Siempre es de aquí para allá. Entonces, creo que los diputados del Partido Socialista hacen una grandísima labor, este Gobierno hace una grandísima labor legislativa que no la reflejan algunos medios de comunicación y que debemos ser activistas diarios. Yo creo que todas las mañanas poner buenos días. Ha quedado un buen día para decir que hemos subido el salario mínimo interprofesional, que hemos reducido el paro, que hemos hecho tal cual. Explicar todo eso constantemente, ¿no? Hoy, por ejemplo, el tema del 5% de la luz, ¿no? Entonces sale el defecto Feijóo, ¿no? Y dice, no, es que nosotros le hemos propuesto. No, perdone, ustedes pusieron un impuesto hasta el sol. Tenían un 21% de impuesto. Nosotros en un año hemos llegado al 10 y otro han llegado al 5. No nos diga que somos iguales y no quiera reducir el concepto de no es que eso ya lo dijo Feijóo, no, eso lo estamos haciendo nosotros. Ustedes han tenido mayorías para hacerlo y no lo han hecho. Y ustedes no lo han hecho y nosotros sí. Pero vamos con esa inmediatez que a mí con lo que dice Antonio, ¿no? Que sales de la sesión de control y ya lo tienes hecho todo. Y era el Partido Socialista parece que le estaba copiando las ideas a Núñez Feijóo, ¿no? Era una cosa así. Entonces, yo sí creo que una de las maneras de luchar contra las fake news es la generación de contenidos. Y yo creo que si algo nos caracteriza a los socialdemócratas, a los socialistas, es que se nos quedan pequeños los 240 caracteres. Por eso estamos más en Facebook, porque tenemos tanto que aportar y tanto que decir y tanto que defender desde nuestro partido que no sabemos ya qué redes social ocupar. Yo os digo que las ocupéis todas, que defendáis las ideas del partido, que escuchéis y leáis a auténticos profesionales y que siempre que una noticia os chirríe, aunque parezca verdad, entrar y empezar a ver, pues eso, quién la firma, quién lo publica, qué dice y por qué lo dice. Y sobre todo, vuelvo a decir, para mí esa alfabetización mediática que es el mejor escudo contra las fake news. Pues con esto terminamos nuestra mesa. Si os parece, aplaudimos al panel de ponentes.